Bueno, pues nada, aquí estamos una vez más con nuestro Quiz of the Month, que este mes se corresponde con el de abril 2024 y que ha tenido muchísimo éxito en tanto en cuanto pues lo habéis comentado muchos y bajo mi punto de vista de una forma bastante acertada, así que enhorabuena a todos. Bien, nuestro Quiz of the Month este mes es el de un paciente varón, 78 años de edad, que ingresa en nuestro hospital con un cuadro de hemorragia digestiva baja en forma de rectorragia, con anemización importante, requerimientos transfusionales varios, y en el que se decide realizar una gastroscopia y una colonoscopia, en principio sin hallazgos trascendentes, motivo por el cual decidimos hacer una enteroscopia con cápsula endoscópica, en la que, por cierto, vemos la imagen que os hemos subido en nuestras redes sociales y que vamos a comentar a continuación. Bueno, lo primero en lo que yo me suelo fijar en una imagen cuando me la presentan así congelada, ¿no? Que a veces no hay otra, porque a veces la patología se ve en un solo frame y te tienes que centrar en una imagen congelada. En lo primero que yo me suelo fijar es en el tiempo de tránsito. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el paciente ha deglutido la cápsula? Y en este caso son 4 minutos y 44 segundos. Y esto no siempre es una pista definitiva, pero a veces te aporta una información de mucho valor en tanto en cuanto vamos a saber hasta dónde ha llegado la cápsula, ¿no? Y en este caso, la cápsula no ha podido ir muy lejos, ¿no? Tenemos que estar en tramos muy proximales, o bien del esófago, o bien del estómago, o bien del intestino delgado, pero en tramos muy proximales. Bien, al margen de esto, nos centramos ya en la imagen. ¿Qué es lo que veo en la imagen? Bueno, pues yo veo una estructura tubular, más o menos, ¿no? Una estructura cilíndrica, de una coloración bastante rosada, con una vascularización finita, que tiene una disposición, bueno, yo diría que no demasiado específica, ¿no? Quizás un poquito caprichosa. Es una estructura tubular que está completamente llena de aire, quizás tiene algo de líquido, no sé hasta qué punto espeso o no, transparente en las paredes, pero lo que es el interior de la estructura está completamente llena de líquido. Es cierto, y este detalle bajo mi punto de vista es muy importante, que es una estructura cilíndrica incompleta. El cilindro no se completa si os fijáis en la parte más posterior, sino que tiene una morfología más que cilíndrica en, digamos, como en herradura, no como en semiluna hacia la parte anterior y casi plana hacia la parte posterior. ¿Esto a qué me recuerda? A mí me recuerda, bueno, punto número 1 al esófago, pero esta parte posterior a mí me hace pensar en otras alternativas, como por ejemplo la vía aérea, como por ejemplo la tráquea. Pero, ¿cómo va a ser la tráquea? El paciente ha deglutido la cápsula y si la ha deglutido, debería ir por la vía digestiva. Bueno, pues como algunos sabéis, a veces el paciente puede broncoaspirar la cápsula. Es cierto que esto se da en 1 de cada 1000 pacientes, pero bueno, no por ello va a dejar de existir. Por lo tanto, ¿puede haber broncoaspiración de la cápsula? ¿Puede ir la cápsula por la vía aérea en vez de por la vía digestiva? Absolutamente sí, y de hecho, esto es lo que ha pasado en este paciente y por eso he mostrado esta imagen. Este paciente tuvo durante 4 minutos la cápsula en la boca, estuvo jugando con ella en la boca, jugando no, intentando deglutirla, y en el primer esfuerzo deglutorio que el paciente intentó, la cápsula fue por la vía aérea. Y esto hay que saber reconocerlo y por eso hemos subido esta imagen, porque es un momento muy grave. De hecho, puede desencadenar una parada cardiorrespiratoria del paciente y terminar con el paciente fallecido. Y por lo tanto, hay que saber reconocerlo para poder actuar cuanto antes. Fijaos, y me atrevo a enseñaros esta imagen. Esta imagen es una sección transversal de la tráquea, que además, como veis en la derecha, se encuentra representada histológicamente en una imagen espectacular. Y os la voy a intentar explicar, aunque ya sabéis que esto no es lo nuestro. La parte anterior de la tráquea es una estructura cartilaginosa que, en este caso, como veis,
no se cierra en la parte posterior. O sea, esto encaja perfectamente con la imagen que hemos visto. La parte posterior, la pars flácida, una parte blanda de la tráquea, es precisamente la que está en contacto con la cara anterior del esófago y es músculo. Además es un músculo que tiene una característica y es que tiene una disposición longitudinal y por eso nosotros, como luego veremos, hemos visto una especie de estructura laminada en el mismo eje, dispuesta en el mismo eje que la tráquea y que se corresponde con la musculatura de la pars flácida de la tráquea. Por eso, al principio he comentado que que yo veía una estructura cilíndrica, pero luego he matizado que cilíndrica incompleta. ¿Por qué es incompleta? Porque tenemos la pars flácida de la tráquea. Bueno, ¿y por qué es tráquea y no es esófago? Fijaos, en la imagen de la derecha hemos representado el esófago. Fijaos que es bastante diferente, aunque, bueno, a veces cuando uno lo ve en una imagen congelada, pues puede dudar, ¿no? El esófago también es sonrosado, el esófago también se ve en tramos muy proximales, es decir, el tiempo de tránsito desde que el paciente ha deglutido la cápsula es muy bajo, pero tiene, bajo mi punto de vista, dos o tres diferencias fundamentales. Una, que es una estructura verdaderamente cilíndrica, no tiene ni cartílago ni pars flácida, sino que es una estructura completamente redonda. Y dos, y si queréis tres, es que está normalmente llena de líquido, ¿no? Es una estructura que está llena de líquido y a veces saliva, a veces burbujas, pero siempre tiene contenido. Nunca está, o prácticamente nunca, no vamos a generalizar, pero casi nunca está llena de aire. El líquido es normalmente el que acompaña a la ingestión de la cápsula, porque para ingerir la cápsula nosotros habitualmente damos al paciente un sorbo más o menos importante de agua, ¿de acuerdo? Estas son las tres diferencias, bajo mi punto de vista, más llamativas del esófago con respecto a la tráquea. Bien, y volviendo a la imagen de la tráquea, os he puesto aquí una secuencia de imágenes de qué es lo que pasa en este paciente. Y fijaos, me gustaría que os fijarais en la imagen 1 y 2. En la imagen 1 y 2, la tráquea en la parte posterior tiene una pars flácida que no tiene el esófago. Es decir, es una estructura cilíndrica que no se cierra hacia atrás, ¿de acuerdo? Y fijaos cómo la pars flácida de la tráquea, la parte posterior de la tráquea, que, insisto, es la que está en contacto con la cara anterior del esófago, tiene una estructura longitudinal, una capa muscular que nosotros vemos como una estriación longitudinal en el mismo eje de la tráquea, ¿de acuerdo? Y esto es muy característico de la tráquea. Esta pars flácida, como su propio nombre indica, se puede venir un poquito, como veis en la imagen número 2, se puede venir un poquito hacia dentro de la tráquea en determinadas ocasiones, ¿de acuerdo? Fijaos cómo en la imagen 3 vemos mucosidad, aunque esto pues tampoco es fácil de diferenciar, vemos mucosidad en las paredes de la tráquea. Insisto, la tráquea normalmente tiene aire y no líquido, y el esófago normalmente tiene líquido y no aire. Una característica fundamental para poder hacer un diagnóstico diferencial entre uno y otro. Y en la imagen número 4, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que la cápsula ha continuado su viaje por la vía aérea y lo que estamos viendo es la carínea tráquea. A la derecha, el bronquio principal derecho y a la izquierda, casi tapado, el bronquio principal izquierdo. Y esto es verdaderamente el riesgo que podemos observar en un paciente que broncoaspira la cápsula. Es que la cápsula puede quedar encajada en alguno de los bronquios, el paciente hacer una insuficiencia respiratoria aguda, seguidamente una parada cardiorrespiratoria y fallecer. Es por ello que es verdaderamente importante reconocerlo y a esto le vamos a dedicar los últimos minutos de este vídeo. Antes de ello, me gustaría hablar del diagnóstico diferencial. ¿Con qué podríamos confundir la imagen de la tráquea al margen del esófago? Bien, como veis en la imagen de la derecha, con una esofagitis eosinofílica. Con una esofagitis eosinofílica. De hecho, la principal característica de una esofagitis eosinofílica, ¿cuál es? El aspecto traqueizado del esófago. Fijaos que utilizan la misma palabra, o sea, traqueizado.
La traqueización de la mucosa, la traqueización del esófago es una característica típica de una esofagitis eosinofílica y como su propio nombre indica, pues lo lógico es confundirlo con la tráquea, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Vuelvo a insistir en esta característica. Ocurren dos cosas. Uno, líquido en el interior del esófago, como es lógico y normal, y dos, no hay paz flácida. El esófago es cilíndrico al 100% y no de una forma incompleta como ocurre con la tráquea. Bueno, y hasta aquí nuestro quiz of the month, abril 2024. Quizás no ha sido uno de los casos más espectaculares o más complejos que vamos a ver, ¿vale? Sobre todo con los antecedentes que tenemos, pero desde luego sí es uno de los casos más importantes o digamos con un mayor potencial de complicaciones que vamos a ver, ¿no? Y es por ello que creo que es importante hacer diagnósticos, por supuesto, pero también conocer o saber identificar la ubicación de la cápsula, ¿de acuerdo? Y en este caso, una ubicación completamente anómala. El paciente ha broncoaspirado la cápsula y se puede morir. Es por ello que nosotros lo que tenemos que hacer es intentar asegurarnos, y esto es la guinda del pastel en este quiz of the month, tenemos que saber cómo identificar este problema antes de que se complique. ¿Y cómo se hace esto? Bien, una vez que estamos dando la cápsula al paciente, el médico, el auxiliar, la enfermera, quien esté con el paciente, tiene que chequear en tiempo real el momento en el que la cápsula alcanza el estómago. Y una vez que ocurre esto, nosotros podemos dar de alta al paciente sin ningún tipo de problemas. Hasta que esto no ocurra, no deberíamos hacerlo, porque el paciente puede estar con la cápsula en la boca, deglutirla y broncoaspirarla, ¿de acuerdo? Entonces, hacer un checking en tiempo real de cuál es el trayecto de la cápsula hasta que alcanza el estómago. Esto es absolutamente fundamental en el 100% de los pacientes, porque si vemos que la cápsula va a la vía aérea, lo que tenemos que hacer es, primero, sentar al paciente, estar muy atento a los síntomas y con la otra mano estar llamando al broncoscopista para planificar una urgencia médica, porque el paciente puede desarrollar una insuficiencia respiratoria aguda con consecuencias fatales. Es cierto que la mayor parte de estos pacientes, como por cierto vamos a comentar dentro de un par de semanas en nuestro Paper of the Month, que va a ser una revisión internacional, creo que a nivel Europa, de todos los casos de broncoaspiración que hay y cómo se han comportado. O sea, vamos a hilar el Quiz of the Month con el Paper of the Month. Va a ser algo, yo creo que bastante interesante. Entonces, la mayor parte de estos pacientes van a estar asintomáticos, o sea, no va a haber que agobiarse mucho, algunos van a toser, pero en ese proceso de tos, algunos pueden regurgitar la cápsula e incluso, como ocurrió en nuestro paciente, volver a deglutirla y que milagrosamente vaya por la vía digestiva. Con lo cual, tenemos que estar siempre atentos a la evolución del paciente, pero con la otra mano llamando al broncoscopista por si hiciera falta hacer una broncoscopia urgente. Si el paciente en 4, 5, 6 minutos no es capaz de, hacer que la cápsula vuelva a la boca, creo que es indicación absoluta de extracción vía broncoscópica. Bueno, ahora sí que ya esto es todo en nuestro Quiz of the Month de este mes. Espero que lo hayáis disfrutado. Aquellos que no hayáis tenido este tipo de complicación, pues sepáis identificar a partir de ahora la tráquea a la primera de cambio para no demorar este diagnóstico y para que también aprendáis a intentar no evitar porque esto no lo podemos evitar, sino a identificarlo de una forma muy precoz con el tiempo real, ¿no? Creo que este Quiz of the Month tiene una lectura muy importante y es que, bueno, la cápsula no siempre va por la vía digestiva y si es así, pues hay que aprender a identificarlo de una forma muy precoz. Hasta la próxima y muchísimas gracias por vuestra atención.